Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Iván Camaño Cuadro, estudiante de la especialización de Derechos Humanos del ESAP Territorial Cesar. Pues bien, en el presente video pretendo hablar y profundizar en el análisis que rodea un hecho victimizante que ha consumido nuestro pueblo, nuestra nación, por más de 50 años y que a la fecha, aún con medidas legislativas, aún con voluntad por parte del gobierno nacional, se siguen evidenciando. El desplazamiento forzado tiene su génesis en el conflicto armado que inició por la agrupación de unos campesinos con el fin de asociarse como una guerrilla, tendientes a luchar por los derechos del campesinado, derechos de los agricultores. Ante tanta injusticia, tanta desigualdad, que en ese momento, estamos hablando de los años 50, 60, se evidenciaba en el país. Una vez agrupados, comenzaron a liderar sus ideales, ejecutarlos, llevarlos a cabo, pero lastimosamente esos ideales fueron cambiando y tornándose a unos intereses más que comunes, intereses particulares. Porque como sabemos muchos, en Colombia el flagelo del narcotráfico, intereses en la tenencia de tierra y explotación de tierra, se ha agudizado de tal manera que ya no fueron la guerrilla de la FARC, sino muchos otros grupos organizados al margen de la ley que se asociaron con fines meramente delictivos. Pues bien, ya sabemos que aunque la intención de agruparse y militar sobre unos ideales sanos fue tergiversado, fue cambiado, se tornó a unos ideales mucho más agresivos y con intereses muy particulares. El Estado colombiano, con el transcurrir de los años, en vez de contrarrestar, minimizar, dar un paso más conciliador, de manera reactiva, procedió a enfrentarlos con las armas. De pronto se presentaron uno que otro intento de diálogo, de paz, pero fueron fracasados, no llegaron a ningún lado. Posteriori fueron creados, o sí se crearon con el beneplácito del gobierno nacional, grupos paramilitares con el fin de enfrentar a las guerrillas de la FARC, ya que la Fuerza Armada del Estado no daba abasto para tal acción. Pero esa supuesta cura se convirtió en la peor enfermedad y el peor cáncer que ha asumido un país a nivel mundial, porque ya no eran grupos guerrilleros, sino grupos paramilitares apoyados en gran parte por el gobierno nacional. Siguiendo con el relato, toda esa guerra que consumió nuestro país, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, tuvo otro ingrediente: organizaciones criminales, narcotraficantes. Todo ello produjo un caos, una violencia extrema, que ya no solo eran asesinados niños o personas de a pie, sino altos dignatarios, altos mandatarios a nivel nacional. La guerra se volvió un tema incontenible, insostenible, incontrolable. Sin embargo, las principales consecuencias las tuvieron las zonas rurales de nuestro país, poblaciones indígenas, negritudes, madres, cabeza de hogar, la población general, pero más que todo la población pobre y vulnerable. La tenencia de la tierra fue un factor fundamental, además del narcotráfico, como lo habíamos dicho inicialmente. Había muchos intereses, ya no solo de grupos armados, sino de élites, familias reconocidas, que con posterioridad fueron judicializadas, gracias a Dios, y gracias al accionar de la ley, de las autoridades, aunque tardía, pero procedieron. Hecho un recuento corto, o resumido, de la génesis de lo que tiene que ver el hecho victimizante del desplazamiento, además de muchos otros victimizantes, concretémonos, ahora sí, o asentemos
todo lo dicho en el desplazamiento forzado. ¿Qué es el desplazamiento forzado? Pues bien, el desplazamiento forzado, como la palabra lo indica, es ese evento que conlleva a las personas a trasladarse del lugar de origen, del lugar donde están sus raíces, sus costumbres, hacia otro espacio, hacia otro lugar, aventurarse en nuevos territorios en contra de su voluntad, dejando toda una vida, toda una historia, toda una generación atrás por motivos de la violencia. Así lo define la Ley 1448. Después de varios intentos de acuerdos o de diálogos, el presidente Pastrana, el presidente Uribe de manera cautelosa intentó acercarse con grupos guerrilleros, pero no había ese espacio de confianza. Pues bien, después de varios intentos, en el 2011 fue expedida la Ley 1448 y múltiples decretos reglamentarios. Fue un paso grande en la historia de Colombia, porque reconoce el conflicto armado, reconoce que ese conflicto armado ha generado miles y miles de víctimas, le da prioridad a los niños, las mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley fue expedida en la misma guerra, porque seguía la FARC, seguían los helenos, seguían los grupos criminales, disidencias de grupos paramilitares. No obstante, para el año 2015 iniciaron los diálogos de la paz con el grupo de la FARC y bajo muchas sospechas, bajo muchas prevenciones, se logró un anhelo de patria, un anhelo que estaba en el corazón de muchos colombianos, de los colombianos de bien, de los colombianos que queremos que por fin en Colombia se retire paz y armonía. Se firmó el acuerdo de paz. El gobierno Santos hizo muchos esfuerzos, muchísimos esfuerzos concretados en la firma de los acuerdos. Fueron desmovilizadas las FARC, no obstante quedan los helenos, sin embargo quedan grupos criminales los cuales hay que enfrentar. Pero más que enfrentar es propiciar también esos espacios de diálogos para pues desmovilizarlos. Las víctimas, ¿en dónde están en todos estos puntos históricos? Las víctimas a hoy, desde mi perspectiva, considero víctimas de todos los hechos victimizantes en general, pero incluyendo los hechos de desplazamiento. Bajo mi perspectiva, considero las víctimas han sido poco a poco, sus derechos han ido restableciéndose, reivindicándoles, pero sabemos que ante millones y millones de víctimas será muy difícil que la reivindicación se dé a un corto plazo. Y ante las ansias de que sean reivindicados los derechos por parte de las víctimas, a corto plazo se presentan desacuerdos, se presentan desilusiones, se presentan malas interpretaciones donde se asegura que los victimarios son los mayormente beneficiados. Pero bueno, el escenario hoy en día es que se debe seguir instando a la paz, al perdón, se debe seguir fortaleciendo esa confianza pues que se ha propiciado desde un inicio, fortalecer la unión, víctimas, victimarios, y que los colombianos en general propiciemos la armonía. Muchas gracias por este video, muchas gracias a los visitantes, estamos abiertos a los comentarios, a aportar a esta discusión, muchas gracias al docente. Y pues bueno, en general es satisfactorio para mí hacer esta intervención. Fui personero municipal, por tanto pues considero que tengo voz autorizada para opinar, para intervenir. Viví de cerca el tema de la violencia, indagué a muchas personas víctimas del conflicto armado, logramos vincular al registro único de víctimas. Por tanto, es satisfactorio para mí hacer este tipo de intervenciones. Agradecido con ESAP, con la especialización, con el docente, por propiciar estos espacios. Muchas gracias.